Bueno, hemos titulado esta serie Viviendo bajo el poder del Espíritu. Nuestra base de esta enseñanza es solo la base, además de todo lo que nosotros vamos a trabajar para traerle esta enseñanza, es de parte de la iglesia de la IVI, de Integridad y Sabiduría, del Instituto de Integridad y Sabiduría, siendo el pastor, el maestro José Pepe Mendoza. Es la base, ¿ok? Porque queremos tener un cimiento que tenga cuestión de doctrina y de teología correcta, para no basarnos en el libro sobre emociones, sobre malinterpretaciones, sino vamos a tratar de ser concisos, pero uniendo lo que el Señor en su palabra nos está diciendo y en el contexto también de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir de ahí. Y Hechos capítulo 1 versículo 1, esta es la introducción para lo que vamos a estar desarrollando. Y dice así la Nueva Traducción Viviente: Teófilo, en mi primer libro. ¿Cuál libro? Lucas. En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que Él fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí está Lucas y está hablando del Señor. Él, antes de ascender, le da instrucciones adicionales por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, hoy te pedimos que al acercarnos a tu palabra en el libro de los Hechos, abras los ojos de nuestro entendimiento para observar la manera tan poderosa en la que tú obraste por medio de tu Espíritu Santo en el nacimiento de tu iglesia, tal como tú lo decidiste de antemano. Te rogamos que nos permitas vivir y experimentar ese mismo poder en nuestras vidas para el cumplimiento de tus propósitos eternos en estos tiempos finales, pues tu Hijo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tu Espíritu Santo sigue dirigiendo a tu iglesia a toda verdad y justicia, tal como lo hizo en el primer siglo. Lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. Ok, muy bien. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa por tu mente cuando abres la Biblia y ves el título de Hechos? Ya sea que tú abres la Biblia y está el índice y ves libros del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o empiezas y ves Hechos. En lo personal, pienso en acontecimientos, eventos. Recuerda, estamos hablando de una palabra, hechos, registros de los hechos más sobresalientes del cristianismo dentro del primer siglo, los primeros 100 años. Ok, es importante. Entonces, acuérdense que estamos poniendo los fundamentos. ¿Qué historias o palabras que engloben hechos, que definan, ¿verdad?, ciertos acontecimientos o eventos vienen a tu mente cuando piensas en este libro histórico? ¿Quiénes han leído el libro de los Hechos? Que levante su mano. ¿Quién ha leído el libro de los Hechos? A ver, levante su mano. Estamos hablando de un 30% de la iglesia. ¿Ok? La tarea que vamos a tener es que lo vamos a leer. ¿De acuerdo? Aparte de tu devocional, lo que estás llevando en tiempo con Dios, quiero que te tomes el tiempo de estar leyendo poco a poco, sin prisa, como dimos las instrucciones de leer la Biblia, y lo empieces a leer. ¿Qué es lo que yo pienso? Pienso en promesa. Hablando de palabras que engloben hechos, promesa, y de ahí tú puedes anotar Lucas 24:49.
cumplimiento de esa promesa que está en Hechos 2:4. Pienso en predicaciones, conversiones, discipulado, comunidad, este grupo de creyentes. Pienso en poder, en milagros, en oposición, en persecución, en dispersión. Pienso en evangelización, pienso en el alcance mundial y finalmente todo lo sumo y puedo decir, pienso en el Espíritu Santo dirigiendo a su iglesia. Cada palabra que yo te dije, o sea, vino a mis momentos de pensar en este libro, todo lo que hay, y estas palabras representativas de Hechos vienen a mi mente. Ahora, ¿cuál es el propósito de la enseñanza del libro de los Hechos? Escucha bien, se trata de presentar una perspectiva panorámica, ¿verdad? Una visión del nacimiento, la visión y la expansión de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Ok? ¿Cuál es la visión de esta iglesia dada por Cristo y cómo se expande después de que Jesús parte de este mundo? Ok, ese es el propósito de Hechos, enseñarnos cómo nace la iglesia. Ok, y cómo podemos descubrir este mensaje cristocéntrico de la iglesia y que nos va a ayudar a tener como una guía soberana del Espíritu Santo, ¿verdad? Como está en este proceso de que las buenas nuevas sean proclamadas, cómo está obrando el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es el propósito, que es el nacimiento, la visión y la expansión de la iglesia, esto es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque se trata de nuestra historia, se trata de nuestro nacimiento. Dice que cuando alguien tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Nosotros sí tenemos un pasado, hermanos, y eso por eso cuando nos enfocamos ahí, y tenemos un presente y un futuro. Amén. Entonces quiero que lo tengan muy en cuenta. Quiero que pensemos no en lo que solamente pasó en aquel tiempo, sino en lo que puede pasar ahora. Amén. Entonces quiero que te lleves esto a tu casa, es decir, Hechos tiene un registro histórico del nacimiento de la iglesia, cómo se expande la iglesia y todo lo que sucedió ahí, pero que también me invita el Espíritu Santo a que sigan ocurriendo hechos. Amén. Ok, entonces tenemos que darnos cuenta cómo se establecen las primeras iglesias. Entonces ten esto presente, el Espíritu Santo está aquí y está ahora. Tú y yo no lo vemos, pero Él está aquí, su presencia está aquí, es real. Jesús lo prometió, y si lo prometió es un hecho real. Amén. Y muchos de nosotros podemos sentirlos cuando Jesús habla con Nicodemo, que le habla respecto al viento. Dice, tú no sabes dónde nace, pero sopla. Lo podemos, ¿verdad que el viento no lo vemos? Bueno, en Juárez, a menos que se venga acompañado todo el polvo, ¿verdad? Pero lo podemos sentir. Entonces, si en el principio de la creación, como dice Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas, o sea, si en el principio de la creación el Espíritu Santo se movía y se movió con poder en la iglesia del primer siglo, lo seguirá haciendo en nosotros y en nuestros días, hermano. Amén. Entonces creámoslo, porque es así. Mira lo que dice Hechos 2:38. Ustedes recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ustedes, mira nomás qué promesa está haciendo en esta predicación de Pedro. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Quién ha sido llamado por Dios? A ver, levante su mano. ¿Quién ha sido llamado por Dios? Amén. Hemos sido. Entonces la promesa, el regalo del Espíritu Santo es para mí y es para ti, hermano. Amén, amén, así es.
El libro de los Hechos, hermano, es un puente entre los evangelios y las epístolas. Ese es el puente, está agarrado así. Entonces, jamás, escúchalo bien, es tan importante el libro de los Hechos, porque si no contáramos con él, no tendríamos información, ninguna información acerca de la iglesia del primer siglo, fuera de lo que pudiéramos deducir de las cartas de Pedro. O sea, tendríamos que valernos de las epístolas para deducir de alguna manera acerca de la iglesia, pero no tendríamos un registro. O sea, no tendríamos información verídica de la iglesia. Amén. Esto es importante. Entonces, este libro de los Hechos nos proporciona la única historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. Ahí están, 30 años en el libro de los Hechos registrados. Tenemos que ir allá para saber nuestra historia, ¿verdad? Amén. Sonrían, hermanos, que el Señor los ama. Mi tecito, muchas gracias. Entonces, ya sabemos que sin él, pues difícilmente pudiéramos entender muchas cosas. Ok. Ahora, hay algunos que mencionan que cubre un periodo de 38 años, pero ya incluyendo el martirio de Pablo, pero son 30 años, ¿ok? Ahora, con respecto al nombre de los Hechos de los Apóstoles, esto es importante. ¿Tienen calor? ¿O están bien? Ok. Parece que el libro de los Hechos se trata de una biografía de los apóstoles, porque tú ves el título y dice Hechos de los Apóstoles. Bueno, hay unos que nomás dice Hechos, ¿verdad? Entonces, pero no lo es. No es una biografía de los apóstoles, porque el libro solamente menciona la primera etapa del ministerio de Pedro y de Pablo y de sus viajes misioneros. Entonces, no hay mayor información del resto de los apóstoles, salvo de Juan y Santiago, y de manera aislada. La información está en Santiago. Y vemos algo de Juan. Entonces, no es los Hechos de los Apóstoles. Entonces quiero que tengan eso presente. Algunos prefieren titular el libro como Los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Y muchos se inclinan y nos inclinamos porque eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Entonces, para que esto quede claro, algunos mencionan los hechos del Cristo resucitado a través del Espíritu Santo trabajando en la iglesia, pero como que está muy largo, ¿eh? A ver, repítalo. Ok, entonces el propósito de Lucas es mostrar esa línea, ¿verdad?, de cómo se va desarrollando el establecimiento de la iglesia. Ahorita vamos a hablar algo ahora acerca, este es un término que se usa, los ejes del libro, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los ejes del libro? Bueno, aquí es evidente que Pedro y Pablo son los ejes humanos en la narración de Lucas. Van a ser muy notables. ¿Quieres dividir Lucas? Divide en dos partes. La primera es Pedro y la segunda es Pablo. Así de sencillito. Vamos a ver cómo los primeros 12 capítulos tiene que ver con uno como el eje. Pero aquí es importante, el personaje, aunque ellos parecen ser los representantes de la iglesia, el personaje principal es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, que le trae gloria al Hijo. Él es el personaje principal. Simplemente Pedro y Pablo son instrumentos que él usa. Y esto es muy importante. Alguien dijo que Pedro es el ave fénix. Bueno, esto se da en la mitología, ¿verdad? Que se levanta de las cenizas por el poder del Espíritu Santo después de su gran caída. Te puedes meter a el ave fénix. Bueno, hay varias mitologías según algunas naciones que tienen ella, pero es un ave, una gloriosa ave. La ponen como una ave eterna, inclusive la ponen dentro de una creencia, una historia así con una base bíblica, ¿verdad? Que el día de la creación, una serie, como cae una chispa, está un ave y los enciende. Y bueno, habla de que después de 500 años, ¿verdad?, ave que se está consumiendo por el fuego y quedan cenizas, resurge de las cenizas. Entonces hablan como Pedro, como el ave fénix. Ahora mira, escucha lo siguiente. Pablo no aparece como un siervo brillante.
Pedro viene de negar al Señor y Pablo de perseguir a la iglesia. Es que Dios está atrás de ellos. Para que no digamos, no, o sea, como una admiración ya idolátrica para a uno de ellos. Es Dios, es el Espíritu Santo. Por eso, para que no tengamos una idea equivocada, ¿ok? Entonces, ¿qué es de las cosas que vamos a ver del Espíritu Santo obrar en la iglesia? Ok, las siguientes, respecto al Espíritu Santo, porque es el que está moviendo a su iglesia. Alguien dijo, Antiguo Testamento el Padre, Nuevo Testamento el Hijo, últimos tiempos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a ver al Espíritu Santo? Bueno, primero, su venida anunciada por Cristo. Número 2, su manifestación en Pentecostés. Número 3, inspirando la predicación. Número 4, vigorizando el testimonio. Y ponte en eso, para que cuando lo estemos haciendo, en el momento de predicar la palabra eres tú, Espíritu de Dios, ¿verdad? Padre, tú nos has dado tu Espíritu para que nuestra predicación sea portentosa. Amén. Para que en el momento de testificar tengamos el respaldo y la guía de tu Espíritu Santo, para que el testimonio impacte de lo que hace Cristo. No lo que hacemos nosotros, sino lo que hace Cristo. Dice que le infunde valor a sus fieles. Entonces decimos, no, yo testificar afuera me da miedo, siento nervios, siento que se me van a... No, nos va a dar valor. ¿Quieres servir con eficacia? El Espíritu Santo nos va a enseñar cómo nos capacita para el servicio. Número 7, Él le abre la puerta al evangelio a los samaritanos y a los gentiles. Ajá. Qué impresionante, ¿verdad? Me decía Marla que cuando fueron a Disney y esta vez, o no, a Estudios Universales, bueno, se meten uno en los juegos bueno, esos de Harry Potter, ¿verdad? Yo ni de miedo, no. Pero es tan sorprendente. No, de los dinosaurios, ¿ah? Que no sé quién le contó, si te subiste, no, pero ¿cómo? Ándale, meño, que ahí ahí los va persiguiendo al último un dinosaurio y que ahí se los va a comer. Y pues ahí tú te vas cuidando del dinosaurio. Y cuando ya te va a plantar la mordidota, se abren unas puertas, hermano, y pues sales a una caída terrible, ¿verdad? Horriblísima. Bueno, el Señor, ¿verdad? ¿Cómo usa hasta la persecución para que se abran las puertas? Y aunque no quieras, vas para allá para que el evangelio sea predicado, porque si no, no iríamos. Y luego también dispone a los discípulos, les da esa disposición. Y luego el Espíritu Santo, vamos a ver que es el presidente invisible de esa asamblea que se llevó a cabo en Jerusalén. El presidente invisible va a designar pastores. Así que el pastorado no es un llamamiento porque yo quiero, me gustaría ser pastor. No, es el Espíritu Santo el que llama. Amén. Y cómo el Espíritu Santo va a conceder revelaciones proféticas. Literalmente, ahí lo vamos a ver. Entonces, Hechos es una continuación del Evangelio de según San Lucas. Lee Lucas y vete al final y ve cómo termina y ve cómo empieza Hechos. Porque Lucas narra el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, y Hechos empieza con la ascensión. Así que está el eslabón así, están los dos. Todos los evangelios, ¿verdad? Hechos es la continuación del evangelio, en este caso de Lucas, y Hechos empieza con la ascensión y va a llevar el progreso del evangelio hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Por eso es que cubre 30 años. Entonces ya cuando ves el Nuevo Testamento, y lo que nos dice es que la presencia de Jesús entre sus discípulos, entre los apóstoles, no terminó con su ascensión. El propio Jesús les prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que les enviaría otro consolador. Entonces, Juan 14, 16, 17, mira, y yo le pediré al Padre
y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Por eso no queremos tener equivocaciones en situaciones delicadas. Oremos pidiendo la guía del Espíritu Santo, porque jamás te va a conducir al error. Jamás. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios. Hay un espíritu de error que se está moviendo, es el espíritu del anticristo. Y un anticristo es contra Cristo, o tomar el lugar de Cristo. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, la promesa del Espíritu Santo y cómo se va desarrollando la iglesia desde Jerusalén hasta Roma nos permiten encontrar esa ruta para entender el libro de los Hechos. ¿Ok? La promesa del Espíritu Santo, nos vamos a encontrar en Roma con Pablo y se empieza a trazar toda esa línea. ¿De acuerdo? Y es importante, Hechos 1:8, vamos para allá. Recuerde que esta es la base, ¿estamos bien? Dice, pero recibirán, esta es la promesa del Espíritu, que Jesús le dijo. Y recuerdas cuando les dice, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Y es cuando va a venir esa visitación del Espíritu Santo. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Aún no ha descendido, pero Él está diciendo lo que va a ocurrir. Y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces ahí vamos a ver cómo el libro de los Hechos nos muestra una iglesia imperial, literalmente, que llega a todos los rincones del mundo hasta ahí conocido, y gente convirtiéndose al evangelio sin antes haber tenido una relación con Dios ni nadie de sus antepasados. O sea, qué poder, ¿verdad?, del evangelio. Así que el nacimiento, crecimiento, desarrollo, expansión de la iglesia es el resultado de la venida del Espíritu Santo. Amén. A Él se debe y a su dirección. ¿Perfecto? Muy bien. Y entonces vemos cómo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cómo es un progreso, cómo va el evangelio. Es un alcance mundial. Voy a leer 3 versículos para sustentar esto. Hechos 2:14, lo voy a leer. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles. Wow, ¿verdad? Híjole, ¿no le emociona? Imagínate, el apóstol Pedro, ya lleno de la unción de Dios, da un paso enfrente y luego lo dan los otros 11. ¡Wow! ¡Qué emoción!, ¿verdad? Y gritó a la multitud. Imagínate Pedro alzando la voz: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Y va a seguir hablando. Aquí está Jerusalén. Ahí está la predicación en Jerusalén y en Judea. Ahora en Samaria, capítulo 8, versículo 4. Y ahí, bueno, imagínate, Jerusalén y Judea van a ser los primeros 8 capítulos. Y luego del 8 al 12 es Samaria. Ahí se va a desarrollar todo el mensaje en Samaria. Y voy a leer 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran ¿qué? Al Espíritu Santo. Imagínate qué importante. Así que debemos ya ahora tener esto en consideración, porque decimos, viene una persona, nace de nuevo, y ¿qué es lo que debemos pedir? Dios, llénalo con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Y yo sé que este es un tema que tiene que tener una correcta interpretación, ¿ok?
Para no pensar que y recibieron el Espíritu Santo y empezaron como el exorcista, a volteárseles la cabeza, echando espumarrajos, ¿verdad? O corriendo como cochinitos o perros. No, 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 no. Eso no lo hace. Eso es una perversión a la persona y obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Y del capítulo 12 al 28 ahí se ve ya el alcance mundial. Y dice así, Hechos 10:45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Ahí está, hasta lo último de la tierra, cómo llega. Entonces podemos ver esta obra y estos dos personajes principales, Pedro y Pablo. ¿Ok? Ahora, había la iglesia, querían que tuviera muy mala reputación, estaban haciendo muchas acusaciones, y lo que va a hacer Lucas es que va a mostrar la realidad del cristianismo, su mensaje, sus voceros, sus características, su relación con el mundo de la época. Y él está recabando información de primera mano, y ahorita voy a mencionar al final nada más acerca de que Lucas es su autor. Así que era un especialista en la investigación. Por eso es que él empieza el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos tan meticulosamente. ¿Ok? Por eso considere de qué fuente viene. Entonces era un investigador. Entonces hace un estudio diligente de vida o muerte para demostrar que el carácter santo de la iglesia y sus intenciones, ¿verdad? Lo hace toda esta investigación para borrar esa imagen que tenían de la iglesia. Y mira, escucha cuando él llega con unos hermanos y le están, bueno, ahí lo vamos a estar viendo, el libro de los Hechos, pero en el 28-22 dice, le dicen los hermanos, pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes a la iglesia. O sea, la están atacando por todos lados, pero Lucas hace una investigación y prueba que no hay nada de ello. Aunque sabemos que tiempo después va a haber una persecución sanguinaria, ¿verdad?, contra los cristianos, como la historia nos lo narra. Entonces, ya casi para ir terminando, ya 10 minutos nada más. Hoy iba a ser cortito porque quería hacer la base. Todo lo que en aquel tiempo se vivió, las circunstancias que tuvieron que enfrentar los cristianos de este primer siglo, pueden ser muy distintas a lo que estamos pasando nosotros, o de alguna manera semejantes hasta cierto punto. ¿Ok? Y podemos ver que hay persecución de diferentes tipos. En tu trabajo o en la escuela, tú puedes ya empezar a sufrir persecución. Ahorita tenemos una palabra de moda que es el bullying. En un trabajo, si tú no te comportas de manera deshonesta siguiendo como se hace ahí, vas a tener problemas, y problemas con jefes. Por ejemplo, en el seguro social, yo sé que hay personas que dicen, oye, gracias por este trabajo, y que van a trabajar. Aquí está Lucy, a lo mejor nadie más que tú, Lucy, conoce, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo entro en la limpieza. No, pues soy el limpiavidrios y soy dinámico, soy responsable. He sido enseñado desde niño a ser un hombre trabajador. Y yo digo, muy bien, ¿cuál es mi función? Limpiar vidrios. Ok, mis instrumentos de trabajo, pues aquí están. Y yo digo, no, pues son 30 vidrios, ¿verdad? Híjole, yo creo en mi horario si me aviento unos 5, estas 5 vidrieras. Y yo me quiero echar las 5 y después de una me dicen, ya, párale. Una, no más, no nos eches a perder aquí nuestro trabajo. Es un ejemplo nada más. Aquí las cosas son así. Aquí no le hagas al chambeador. Es una persona linda y responsable como muchos, pero lo que voy es que como una mafia. Entonces, aunque ellos viven cosas diferentes, nosotros ya estamos sufriendo en un trabajo que no te dejan prosperar, que porque el hecho de que eres cristiano ya te ponen límites, lo que sea. Y pues en México, Chiapas y todo lo que está pasando, pero aunque vivimos situaciones diferentes,
ahí van 3 cosas que tengamos presentes, ¿eh? La primera es que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a Él se le predicó y nosotros lo predicamos. Número 2, el Espíritu Santo sigue dirigiendo a la iglesia. Y aunque hemos vivido tiempos de oscurantismo, donde sentimos que la iglesia se ha desviado de la verdad, donde se negocia con el evangelio, con que se trafica, cuando hay líderes, ¿verdad? Codiciosos, arrogantes, cuando vemos momentos bien difíciles en una iglesia, cuando hay escándalo, a pesar de eso, el Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia. Amén. Y número 3, el mensaje y la demanda de dar testimonio sigue siendo la misma para la iglesia. Amén. O sea, el testimonio de la iglesia del primer siglo nos debe impactar, inspirar y desafiar, como lo hicieron. Si tú quieres conseguir algunos libros que te dijo una persona, ay, quiero motivarme ahorita en la iglesia, vamos a suponer, quiero motivarme con, no sé, un predicador muy cool o un grupo de alabanza bien, y que cuestionable. Y la persona piensa, ay, es que escucho a tal y me inspira. Dijo, pero quiero sentir verdadera inspiración. No, pues voltea a ver a los mártires si te quieres inspirar en el cristianismo. Si tú quieres de veras inspirarte. Entonces, la iglesia del primer siglo nos debe desafiar. Y si la iglesia del siglo XXI tiene el mismo ADN que la iglesia del siglo I, entonces el testimonio de nuestros antepasados no solamente debe revelarnos el coraje de esos hermanos, sino que puede demostrarnos de lo que somos capaces de hacer si nos consagramos a Cristo, le creemos y buscamos su voluntad como lo hicieron ellos. Porque son nuestros hermanos, tienen el mismo espíritu que nosotros. O sea, tenemos al mismo Salvador, le servimos al mismo Dios, así que tenemos todo a nuestro lado, solamente hay que voltear a ver el libro de los Hechos. ¿Ok? Dice Justo González, un historiador, Lucas escribe entonces 2 libros, el primero los Hechos de Jesucristo y el segundo los Hechos del Espíritu. Y dice, el segundo libro empero casi parece haber quedado inconcluso. ¿Por qué lo dice? Dice, al final de Hechos, Pablo todavía está predicando en Roma. Y el libro no nos dice qué fue de él ni del resto de la iglesia. Y entonces Justo González dice, esto tenía que ser así porque la historia que Lucas está narrando necesariamente no ha de tener fin hasta que el Señor venga. Amén, amén. Y ya yo con mis notas, pues el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia desde aquel día, de tal manera que nosotros pudiéramos decir con toda seguridad, el libro de los Hechos sigue registrando grandes historias y acontecimientos que Él mismo, el Espíritu Santo, ha ido conduciendo para que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo reciban gloria por todos los que habrán de ser salvos. Tú y yo somos los instrumentos que Él usará para que el glorioso evangelio de Jesucristo siga siendo proclamado. Amén. Así que se puede seguir escribiendo el libro de los Hechos. Ya no vamos a encontrar una Biblia de todo lo que pasó después de los primeros, desde el último capítulo, versículo de Hechos 28. Ya no se va, pero en la historia de Dios sí. Y ahí estamos nosotros incluidos. Porque alguien fue su instrumento para que tú y yo viniéramos a la verdad. Amén, amén. Ahora nada más para que sepamos poquito del autor, porque algunos pueden decir, bueno, sería Lucas, esto es una manera de información. Bueno, siempre las referencias que hay de él siempre está hablando en primera persona, en plural. Y eso es importante saber porque él fue testigo y él es el que está recabando. Entonces nos hablan de él, por ejemplo en Hechos 16:10 dice, entonces
decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. Decidimos. Ahí está hablando, primera persona en plural. En Hechos 26, finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos. Ahí está, subimos. Hechos 21, 17, cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén, ahí está. Y un último texto, Hechos 28, 16, una vez que llegamos a Roma, ahí está, Lucas, compañero de Pablo. Entonces se menciona, uno cuando lee Colosenses, que menciona a Lucas como su compañero. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque de repente nos confundimos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y creemos que los cuatro son apóstoles, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado eso en la mente? Y que si preguntan, oye, ¿quién fue Lucas? No, pues uno de los apóstoles. No. Por esto que es importante, ya sabe, imposible entender las epístolas si no pasamos por Hechos. Imposible. ¿Ok? Acuérdese, Hechos es el puente del Evangelio de Lucas y los Hechos y las epístolas. Entonces, era un médico gentil. Y en médico me llama mucho la atención, porque este tipo de palabra en su original era un pediatra. Qué bonito, ¿verdad? Y era una persona sumamente humilde, una persona que no buscó el protagonismo. Él no quería ser un personaje de la historia, él quería contar la historia. Qué bonito, ¿verdad? Él no busca créditos, él quiere dar a conocer la historia de su Salvador. Era un investigador profundo de personajes, lugares, eventos. Era una persona demasiada culta. Dominaba, o sea, la realidad del mundo cosmopolita de ese tiempo. Y como les dije, como era detallista y bien definido cuando escribía. Y termino con Lucas 1:1 al 4, que es la manera como él empieza Hechos, muy parecida. Mira cómo dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Mira cómo Hechos es una historia cronológica. Y me fascina, porque cuando lees Hechos y lees las epístolas, órale, lo que aquí dice en Hechos está en Efesios. Ya con más detalle. Dice: se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Fíjate, él no fue, por decir así, que anduvo ahí con Jesús. Dice: después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Wow. En otras palabras, lo que te han enseñado en el puerto, imagínate a alguien que es tu amigo: yo ya investigué todo, brother, a mí me metí a fondo. Están bien los cuates del puerto en lo que enseñan, no están enseñando herejías. Ya consulté, Cristo es el Señor, el Salvador del mundo. Amén, hermanos. Terminamos. Amén. Esta es la base, ¿Oramos? Padre celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque permites que nuestros ojos se posen, Señor, en el libro de los Hechos. Te pedimos con mucha humildad, Padre, con reverencia, que nos concedas el honor, como tus discípulos, de conocer la historia de cómo nació tu iglesia. Señor, ver cómo nosotros somos un resultado de tu preciosa oración que dejaste registrada en Juan capítulo 17, donde nos dices que oras por aquellos que han de creer por la palabra de
tus discípulos que nos antecedieron. Y somos un resultado de tu oración. Así que somos parte de tu iglesia. Y el puerto es una iglesia que nació en tu corazón y que está siendo dirigida por tu Espíritu Santo, delante de quien nos rendimos para que sople y nos lleve, Señor, a cumplir tu voluntad. Permítenos ser tus instrumentos, dispuestos de todo nuestro corazón para que hagas de nosotros lo que tú quieras. Levanta a esta iglesia con poder. Levanta a hombres y mujeres, a jóvenes, adolescentes y a niños. Que seamos una iglesia que pueda dar testimonio de que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nuestro abogado defensor, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, está guiando a toda verdad y a toda justicia a esta pequeña congregación. Ayúdanos a testificar con poder, a predicar con autoridad y con unción, a dar testimonio, Señor, de tal manera que estemos dispuestos a dar nuestra vida por sostenernos en la verdad de lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a servirte de corazón, con excelencia, con humildad a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te ruego que este año esta iglesia sea levantada con poder. Señor, permítenos ser parte de esto. Hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Que seamos una iglesia con fuego, Padre. El fuego de la verdad, de la santidad, Señor, de tu palabra. Permítenos ver, obrar, Señor, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, como tú respondes, Padre, con poder, trayendo vida, salvando muertos espirituales, sanando enfermos, Padre, liberando a los cautivos. Señor, permítenos ver milagros a diestra y siniestra, Padre. Ayúdanos a ser testigo de cómo nos usas de maneras maravillosas en lo cotidiano, en el día a día, de manera, Señor, silenciosas. Así que levanto a cada hermano de esta congregación y permítenos, danos amor por tu palabra, la diligencia, el hambre, la ilusión, el deseo, la pasión para leer el libro de los Hechos con cuidado, con atención, fijando cada palabra, cada frase, cada hecho, y ayúdanos a gozarnos y a asombrarnos y siempre suplicarte, déjame ser parte de esto. Ayúdanos, Padre. Bendecimos a todas las familias aquí representadas por cada hermano, Señor, y ayúdanos a movernos con gozo en el Espíritu. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.